pues estamos de vuelta, listos para el próximo caso de hoy, con esta cita del escritor y poeta uruguayo Mario Benedetti. Dice: nunca pensé que tras la felicidad hubiera tanta tristeza. Que pasen los litigantes. Este traje es mi escudo, oculta la verdadera tragedia de mi vida. Las tragedias no son eternas y los negocios tienen que continuar. Buenas tardes. Bueno. Arturo. Sí. Tú eres el demandante en este caso y estás demandando a Lina, Así es, doctora. que era tu empleadora, ¿no? Sí. Así es. Ok, explícame tu demanda y explícame por qué estás vestido de payaso. Primero que todo, doctora, le quiero pedir disculpas porque, es decir, por venir a su corte así, pero bueno, hay una explicación y usted por supuesto la conocerá. Quiero que sepa que realmente la admiro mucho y pienso que es la persona indicada para manejar este asunto tan complicado. La demanda mía es en contra de la señora Lina Contreras, ella es mi empleadora, ella me despidió hace 2 meses, entonces yo quiero que me remunere esos 2 meses y que me vuelva a reinsertar en el trabajo, es decir, porque yo pienso que soy un buen empleado. ¿De qué es el trabajo? ¿De qué es la empresa de la señora? Ella es un dealer de carro. ¿De ventas de carro? Sí, pero bueno, el meollo del asunto, doctora, y es donde quisiera, antes de empezar todo esto, para que tenga una idea por qué mi atuendo, mi escudo, este traje, que realmente me está haciendo tanto bien en estos momentos. Tengo un video que traje y no sé si se puede ver, te lo agradecería. Vamos a verlo, señor director. ¿Quién es esta niña? Mi hija. ¿Esta es su hija? Sí, Andreita. Una niña. Mi amor, ¿qué estás haciendo? Yo estoy haciendo un dibujo de mi papá. Se parece a mi papá. Andreita, era mi hija, ya falleció hace 4 meses. ¿Qué le pasó a tu hija? Buen día, doctora. Un día como cualquier otro. Estaba en la casa, la niña vino a arreglarse, se iba para la escuela, baja a darme el beso de despedida. Cuando va saliendo por la puerta y en la misma entrada cae fulminada. La niña se cayó, así como si no, inerte. Voy corriendo, trato de cogerla, la niña no reaccionaba. Bueno, doctora, la niña se me murió, la niña le dio un ataque cardíaco fulminante. La niña. ¿Qué edad tenía tu niña? 7 años, 7 añitos. Tenía Andreita. Andreita fue... Todos los padres hablan así de sus hijos, supongo, pero yo también voy a hacerlo, porque mi hija era muy especial, una niña muy inteligente, con unos sentimientos, es decir, para ser tan chiquita entendía tantas cosas, ¿no? La pérdida es invaluable, nadie debería sobrevivir a los hijos, es lo más terrible que existe en la vida. Yo dentro de todo mi dolor me apegué a todas las cosas de mi hija. Empecé a recordar lo buen padre que pude haber sido, todas las cosas, cómo me miraba. Ella pensaba que yo era su superhéroe, todo. Y un día recopilando cosas en su cuarto empecé a ver una cantidad de fotos de payasos y más que fotos, dibujos de ella, así como ese que hizo ahí. Y empecé a recordar que esa fue mi falla con ella. Yo nunca complacé a la niña cuando me pidió a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 años en su fiesta que le llevara un payasito. Cuando venía al circo, me pedía que la llevara, si no era porque estaba ocupado, porque qué cosa, nunca le di importancia. En Halloween, payaso, la alegría de los payasos. Que papi, vístete de payaso. Papá lo hizo, papá no se vistió de payaso. Ya el colmo, es decir, la niña cuando me veía triste se me acercaba. Me decía, mira papá, yo te voy a pintar la carita para que parezcas un payasito y se te quite esa tristeza. Y yo no sé por qué, mágicamente, me dio por vestirme así. Y el dolor se me aminoró. Y empecé a sentir, además, no tanto que el dolor se me aminoró, porque lo sigo sintiendo en el alma, una forma que no se puede describir, sino que me di cuenta que es como un castigo.
Porque fue lo único que creo que le fallé a mi hija. Y le fallé en la alegría, porque siendo tan chiquita nunca, es decir, siempre vio la alegría y la veía significada en los payasos. Entonces tú piensas que vestirte así es como un homenaje a tu hija. Es como un homenaje. Pero que te ayuda a ti a resistir el dolor que tú estás viviendo. Exacto, es como un homenaje, pero a la vez también es como un autocastigo. Porque yo pienso es decir, yo hice todo lo posible. Yo siempre estuve ahí, a la niña no le faltó nada, nunca le faltó nada. A la ¿Esta niña, era tu única hija? Sí, a la niña nunca le faltó nada, pero no sé, nunca le di eso, nunca le di esa alegría. Ok, entonces tú llevas vestido así ¿hace cuánto tiempo? 3 meses. La niña Desde que cuando volvió al murió, mi duelo, es decir, Desde que volvió a mi negocio y así ella no me lo dio, quiero. por favor, me dio un mes, perdón, de licencia por el duelo. Yo tenía vacaciones acumuladas y cogí otro mes. En el desespero pasó todo esto que le estoy contando, que me vestí así y me empecé a sentir mejor. Empecé a sentir que estaba pagando realmente por mi falla. Pero mi negocio empezó a sentirse peor. Tu negocio no se empezó a sentir peor de O todas sea, que formas. tú sientes que este traje te protege Exacto, del dolor, exacto, pero doctora. te castiga también. Exacto, O sea, exacto. todo... Yo me siento en estos momentos que estoy con mi hija, que la tengo. El En dolor las hay que buenas, aguantarlo. en las malas, ella está conmigo. Este atuendo que tengo realmente me recuerda en lo que fallé con ella, Ok. que de pronto puede parecer una nimiedad, pero créanme, fue lo único que fallé. Y a estas alturas, cuando me falta, cuando veo que realmente... no lo puedes Bueno, llevar ahora al dime negocio. esto, ¿por qué te despidió del trabajo ella? Cuando yo me aparecí en el trabajo, me aparecí así. Imposible. ¿Y tú eres vendedor de autos? Yo soy el mejor vendedor de autos que usted pueda ver. Era el mejor. Realmente. Ya no lo es. ¿Y qué pasó Es decir, después que regresaste así vestido? Yo regresé así, le expliqué a ella, por supuesto. No es entendió. lógico que no Imposible, lo vaya a doctor. aceptar, porque imagínense, es decir, no Si vestido de llegamos a un payaso circo, vendiendo sí, carros. pero Yo puedo entender eso. A una venta de autos, por favor. Pero ella tiene que entender realmente cuál es mi situación con este atuendo. A mí realmente me hace bien, a mí realmente me hace salir adelante. Pero al y negocio lo no, más doctora. importante, no. Al Ahí es negocio donde no, y tú voy. lo sabes. A En los ver. negocios no afectó, porque así vestido de payaso Sí. estoy seguro que vendo más que todos los que están ahí. Afectó Ok. a todos mis ¿Qué trabajadores. tienes ahí sobre... Tengo 2 diplomas de empleado del mes, solamente por traer los últimos, porque yo trabajo Antes de con que ella hace pasara rato y la se hubiera sido muy desgracia. tedioso. Y una carta, es decir, que además se mandó a todos los empleados explicando, es decir, dando el conocimiento de mí, Tráemelo tú mismo, ven, de mi tráemelo tú mismo. ascenso y de lo bien que he estado trabajando yo. Pero ya eso pasó, doctora. Ahora es otra persona. Ok. Y no se lleva de consejo y así yo no lo quiero en mi negocio. No puede ser. Y la jefa soy yo. Ok. Exactamente, y la dueña Ok. del negocio soy yo. Bueno, ¿cómo respondes a la demanda? Doctora, nosotros sufrimos su desgracia, pero el negocio es el negocio. ¿Cuánto y tiempo lleva él de empleado? Él lleva 5 años trabajando O sea, en que el debe- dealer. Buen trabajador. Buen Fue trabajador, buen trabajador. responsable. Se lo reconocimos, lo ascendimos, le dimos sus méritos, pero pasó. Porque le dimos un mes para que estuviera en casa pasando su luto. Le dimos otro mes más del que tenía de las vacaciones acumuladas. A la semana se me apareció vestido así. Lo llevé a la oficina con mi esposo, que somos dueños los dos. Conversamos con él. Por favor, te pagamos una terapia. La empresa te paga una terapia. Empezaron los trabajadores míos a quejarse. Me hicieron llegar una carta donde dicen que su presencia, su facha, su vestimenta de payaso eso a mí me no los parece deja muy- concentrar y no los deja vender. No. Su lamentación, etcétera. ¿No ha El vendido testimonio. nada desde que está así vestido de payaso? Él No, ha no, vendido, no. pero Quiero ver qué vas a decir. desvirtúa, desfasa a los otros vendedores, se pasa quejándose, quizás hasta por lástima le compran. Entonces puede ser que sean clientes que vengan una vez y no vengan más, quién sabe. Ok. ¿Entiendes? Porque él le cuenta su No entiendo, dolor y no llora. entiendo cómo puede ser tan insensible, No, conociéndome yo no como me soy conoce. insensible, yo tu Ok. dolor guárdalo en la casa, ya Que basta. el negocio es el Basta, negocio. el Ella negocio está tiene viendo que los negocios. continuar. Ok, déjame hacer un corto receso a la vuelta. ¿Hay testigos en el caso? Sí, yo tengo 2 testigos. Yo no tengo Perfecto. ninguno, yo me Ok, basto. perfecto. Hacemos un corto receso y regresamos con más de este caso. No se vayan. En la semana que estuve así de payaso, vendí 5 carros. Pero la jefa soy yo y así no te quiero, no me importa tu dolor. 5. Hay una vendedora mía que le tiene fobia a los payasos, tengo un disloque en mi trabajo. Porque mi esposo, quiero que te apoyes en mí,
que yo estoy con vos, somos los Está únicos loco, dos. está loco, está bárbaro. Cállate Está la boca. loco, está loco. Caso cerrado. Hace 20 años yo conozco a Jorge, estaba con ella. ¿Estaban casados? No, ellos no están casados. Estaban Ellos juntos. igual que Como yo. si fuera mi esposo. Igual que yo. Éramos marido y mujer. Ella tenía 20 años con él y yo tenía 19 años.